sensor de posición de mariposa está localizado en el cuerpo de mariposa y detecta la posición de la válvula de mariposa. En otras palabras, detecta la intención del conductor. Este sensor es un potenciómetro que detecta la cantidad exacta de apertura de la válvula de la mariposa. La SM determina la cantidad de aire de admisión, supervisando el ángulo de la válvula de mariposa y la velocidad del motor. La señal del sensor de posición de mariposa puede ser comprobada con los datos actuales del HiScan Pro. Si los datos actuales estuvieran equivocados, deberíamos de comprobar el sensor, el cableado y la SM. Si el sensor de posición de mariposa es integrado con el interruptor de ralentí, entonces tendrá 4 terminales. De no ser así, entonces tendrá 3 terminales, uno de tierra, uno de señal y uno de 5 voltios de energía. Para comprobar el sensor, retire el conector y mida la resistencia entre cada terminal. Conecte el conector y mida el voltaje de salida y la onda en el cable de señal. Además, para comprobar el cable de señal y la SM, realice una simulación de sensor con el HiScan. Entonces confirme si los datos actuales son correctos comparados con el voltaje aplicado al sensor. La posición de cigüeñal detecta la posición del cigüeñal y la envía a la SM. La SM calcula el tiempo de inyección, el tiempo de ignición y las revoluciones del motor de acuerdo con la señal del sensor de posición de cigüeñal. Hay 3 tipos de sensores de posición de cigüeñal: el tipo óptico, el tipo inductivo y tipo de efecto Hall. El de tipo óptico está normalmente localizado en el distribuidor. El sensor consiste de un LED, un diodo fotosensor y una placa con ranuras que rotan. Este supervisa la posición del cigüeñal dependiendo de la posición de la ranura. Para comprobar el sensor tipo óptico, compruebe el voltaje entre el terminal de potencia y el terminal de tierra con la llave de ignición en la posición de encendido. Entonces compruebe si hay entre 0 o 5 voltios en el cable de señal del sensor. Para comprobar el sensor y el cableado del sensor, conecte el conector y mida la onda del cable de señal mientras esté arrancando el motor o cuando el motor esté andando. El sensor inductivo consiste de un magneto permanente y una bobina. El campo magnético en el sensor es interrumpido por el paso de los dientes en la volanta. Este genera una señal de voltaje AC. El sensor inductivo es normalmente un dispositivo de 2 cables, pero algunos pueden tener 3 cables. El tercer cable es un protector coaxial para proteger cualquier interferencia que pueda interrumpir y corromper la señal. Para comprobar el cableado del sensor, conecte el conector y mida la onda del cable de señal mientras arranca el motor. El sensor tipo efecto Hall consiste de un elemento de Hall con un semiconductor. Cuando el flujo magnético al elemento de Hall cambia, el elemento es activado. Él supervisa la rotación del eje utilizando el efecto de Hall. Los terminales de este sensor consisten de uno de 12 voltios de energía, uno de 5 voltios de señal y uno de tierra. Los voltajes en cada terminal con la ignición en posición de encendido deberían ser 12 voltios, 5 voltios y 0 voltios.
comprobar el sensor y el cableado, conecte el conector y mida la onda del cable de señal durante el arranque del motor o cuando el motor esté andando.